Bienvenidos a este su programa La Danza de la Vida. Estamos hoy de manteles largos, tenemos el honor de recibir a alguien que con un pequeño instrumento, con el más pequeñito, el más delgadito, quizá el que menos cuesta de la orquesta, hace música con todos ellos. Tengo el honor de tener en el programa de La Danza de la Vida al maestro Carlos Miguel Prieto. Bienvenido a este su programa. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, porque la verdad es que hablar de un director que es director artístico... ¿No que me ibas a decir de tú? Sí puedo, muy Por bien, favor, pues. perfecto. La verdad es que hablar de alguien que es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, que es director de la Orquesta de las Américas, que bueno, ha recibido recientemente además otros títulos de los cuales hablaremos más adelante, y tener a alguien que es director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, definitivamente un referente desde niña, mi padre en la música, y siempre escuchaba de usted, siempre escuchaba de su papá, y realmente me genera un gozo muy grande el tenerlo hoy aquí. ¿Qué es para ti tener esa pequeña varita mágica y unificar a todos los músicos en un acto tan bello como es hacer música? No, bueno, pues es algo increíble, no. De hecho, no tiene nada que ver con la varita, porque tanto que eso que yo ya no uso. No sé por qué, ya después de la pandemia ya empecé nada más a usar mis manos, sí, que casi usaba ya como nada más la mitad del tiempo, y así me siento más libre. Entonces no tiene nada que ver con el instrumento, ni realmente con los gestos, tiene que ver más con lo que sientes o lo que estudias. Realmente el director es un intérprete, como lo puede ser un pianista, sí, o como lo puede ser un actor o un director de teatro, director de cine. Y tienes el privilegio enorme de ser como un mediador entre el compositor y el público, entre el compositor y el resto de los intérpretes. sí. El director de orquesta es una necesidad, no siempre es tan necesario, pero nace por una cuestión práctica, porque pues después de cierto tiempo un número de músicos X o la complejidad de una pieza exige que alguien coordine y que alguien le dé sentido, pero si hubiera un número ilimitado de ensayos, lo que yo hago en realidad podría ser obviado ya en el concierto. Sí. ¿Me explico? Es decir que a diferencia de un solista de piano, pues nunca lo puedes borrar, pero un director lo interesante es que el trabajo está en los ensayos. Sí. Y claro, en el concierto. Pero si tú has hecho realmente tu trabajo en los ensayos, el concierto no es más que, pues, como la fiesta final, ¿no? Pero es un trabajo muy bonito, muy interesante, apasionante, y una combinación entre algo real y algo intelectual muy, muy interesante. Entonces combina más o menos con cómo soy, que soy hasta cierto punto estudioso y hasta cierto punto instintivo. Sí. Entonces lo que me toca es analizar, estudiar una partitura y después hacer la mía, Sí. suponiendo qué es lo que quiso decir el compositor, darle sentido y disfrutar con los músicos, ¿no? Pero mi profesión es una profesión poco entendida y a veces sobrevalorada y a veces no valorada, ¿sí? Es decir, ¿por qué digo a veces sobrevalorada? Porque a veces lo que haces habría que valorar más el trabajo de los ensayos y menos el espectáculo que estás dando en un concierto. Sí. Que en realidad, si tú comparas lo que yo hago con un director de teatro, lo puedes comparar muchísimo. Sí. O sea, el director de teatro ni siquiera está ahí en las funciones, ¿no? Sí. Y un director de orquesta eventualmente puede ser no necesario ya, ¿no? Y sí, eso como es en una compañía de danza, o sea, salimos, correcto, ensayamos, bailamos, salimos a escena, sí, y el último que sale es exactamente el director, el que la bailarina va a traer sí. para el reconocimiento. Y muchas veces la persona que puso la coreografía o que los ensayó y que les pega de gritos y que les corrige y tal, nunca aparece. Sí. En parte, si tú haces ese símil con un director de orquesta,
sería interesante porque hay piezas en donde, sobre todo una gran orquesta, pues casi no necesita el director, pero no estoy devaluando mi trabajo para nada, sino que para que la gente entienda que en realidad es un trabajo, pues de mucho trabajo y de mucha preparación, que a veces estás estudiando todo el tiempo. Sí. Sin que te des cuenta, puedes estar caminando en una ciudad y estudiando una pieza en tu cabeza. Sí. ¿Sí? O sea, yo no puedo estar estudiando el violín en un avión, pero sí puedo estar estudiando una sinfonía de Beethoven en un avión. Ni siquiera necesito la partitura para pensar, sino que a veces puedes leer de filosofía y eso te sirve. Entonces, sí es un trabajo apasionante porque incluye música, historia, geografía, Claro. sentimientos, no todas las obras quieren decir lo mismo en cada momento de tu vida, ¿no? Sí. Una obra que puede sonarte muy, muy alegre en cierto punto, puede sonar muy vacía en otro, ¿no? O sea, depende de tantas cosas, que ahí está el interés que según lo que el director le imprime. logre transmitir, la obra transmite a veces mensajes muy diferentes. Por eso es un trabajo, para hacer la respuesta ya final de tu pregunta, Sí. de mucha responsabilidad, de mucho honor y Sí. de enorme privilegio, pero también de enorme obligación, ¿no? Porque lo último que tú quieres es darle a una orquesta de 100 músicos, pues una idea equivocada de una pieza, y Claro. peor al público, ¿no? El Sí. público, pues lo ideal es que tú comprendas lo que quiso decir un compositor, Sí. y puedas ensayarlo lo suficiente como para que la gente reciba ese increíble mensaje, ¿no? Qué importante lo que acabas de mencionar, porque genera una conciencia de todo el circuito. O sea, muchas veces vamos, escuchamos, vemos a la imagen, ¿no? O sea, la imagen, el representante de la orquesta, vemos director tal, pero toda esta suma de estos factores, cómo enriquece que hoy nos lo mencione y viene directamente de ti, de tu comentario, porque sí, así es, yo lo vivo en la danza, ahora lo comulgo con la música. Y bueno, hablando de ser músico, de estos múltiples viajes, en algún momento te compartía que coincidía y me tocabas así como al costado, y yo decía, aquí va el gran maestro Carlos Miguel Prieto, porque desde niña, imagínate tener ese referente, y cada fin de semana y tener un padre músico era inevitable. Sobre todo había mucho comentar de mi padre sobre tu padre, obviamente son generacionales. Entonces, vienen 14 meses, 12 meses en los cuales se nos para el mundo. O sea, se nos para el mundo como artistas, acostumbrados a lo mejor a viajar, a ir, venir. Tú que un día te vemos en España, otro día te vemos en Argentina, otro día. ¿Cómo vive emocionalmente y mentalmente Carlos esta experiencia? No, pues, ¿por dónde empiezo? Pues, no, inicialmente, pues sí, o sea, se te caen muchos proyectos, pero digo, claro que lo pasa uno muy mal, lo pasé muy mal, y empiezas a decir, bueno, pues lo que hago, te empiezas a cuestionar si tiene sentido, si va a regresar, ¿no? En los momentos más oscuros de esto, pues como que piensas que lo que haces es un lujo tal y tan difícil de armar que pues que cuándo va a poder regresar, etcétera. Entonces sí, pasé momentos difíciles, Sí. pero ya hace bastantes meses que me convencí de que cualquier dificultad que yo esté padeciendo o haya padecido, pues palidece en comparación con la enorme dificultad que ha tenido gente que lo ha vivido esto desde su propio cuerpo, de su propia familia, ¿no? Entonces, por eso digamos que no me gusta, no podría ni siquiera empezar a lamentar o a quejarme, porque este es un problema que tenemos todos, y que por más que afecte a mi profesión o por más que afecte a mi entorno y a mi, digamos,
a lo que yo hago. Todo tu mundo. Sí, realmente donde más afecta pues es en el, quizá, en el, lo que más me preocupa no es mi carrera, ni mi vida, ni nada, sino que esto pudiera darle el mensaje a un joven músico que no debe dedicarse a la música porque es un privilegio o un lujo y que no regresará. Eso más que nada es lo que me preocupaba, porque pues porque llegó un momento en donde pues nadie podía estar haciendo casi nada de música si no fuera absolutamente metido en un cuarto o en tu casa, ¿no? Sí. Pero yo creo que todos pasamos por momentos así o peores, ¿no? O sea, que en donde te cuestionas todo y lo, lo, lo bueno yo creo que es salir del otro lado con una comprensión o con una valoración mayor de lo que haces. O sea, yo ya he tenido varios meses de conciertos, Sí. de hecho ya desde octubre del año pasado, Sí. no con la frecuencia que tenía antes, pero sí con una experiencia increíble de valorar cada segundo, cosas que antes tomabas como que así son y nada más. Como así son, pues de repente te llega profundamente, pues las cosas más que menos supones, ¿no? Entonces, yo creo que los músicos somos privilegiados por el trabajo que tenemos, porque trabajamos en lo que nos gusta y en lo que nos apasiona, sí. Y que para una situación así, todavía te hace la situación valorar más la oportunidad de hacer música. La semana pasada tuve 7 conciertos en Hamburgo, en la Filarmónica del Elba, que es una de las más impresionantes salas del mundo. Sí. Y pues cada segundo de cada concierto me supo a gloria y claro. Entonces, si tú quieres, sí es un problema muy grande y una difícil situación, pero también una oportunidad de revalorar lo que haces y también entender algo que yo ya entendía, pero no quizá con la claridad que ahorita tengo, que es que la familia es muy importante, es lo más importante. Sí. La gente, tu entorno, la salud de la gente, la salud emocional, la salud mental, porque este bicho yo creo que se metió tanto con una como de otra cosa, ¿me explico? O sea, es sí. el problema emocional que ha causado y que sigue causando es devastador, ¿no? Entonces, sí. Por ahí es por donde pienso, ¿no? Pero yo soy alguien que, yo soy bien optimista así de naturaleza, entonces acabo pensando que esto es una oportunidad de comprender que la música es una manera de comunicarnos y una manera de estrechar lazos y que valorarlo más así que como algo profesional o algo como no es, o sea, simplemente lo que importa es que lo que tú hagas llegue a los demás de alguna u otra manera y ayudes a otras personas. Entonces, en este año pues hemos hecho esfuerzos impresionantes, sobre todo con la Orquesta de las Américas, de una academia pues por Zoom, impresionante. Y eso es algo que quería quiero preguntarle, porque sí. Como líder cultural, como líder dentro de, pues de México y en el mundo como representante, esto genera probablemente un movimiento hacia una generosidad educativa y cultural, por un lado, quizá por el otro lado, el hecho de abrirse a nuevas formas, que obviamente no va a reemplazar la experiencia presencial, la experiencia física, pero abrirse a otras formas, a otras posibilidades, incluso de comunicación con el mismo público, porque cuando uno está en un escenario, cuando uno está en un teatro, pues recibes el aplauso,
A lo mejor nosotras como bailarinas nos asomamos a ver cuánta gente está asistiendo, ¿no? Pero ahora hay una comunicación diferente que refleja a lo mejor qué quiere una persona en un programa o qué no quiere, qué le gustó o qué no le gustó, porque a veces puede ser el aplauso o la falta del aplauso, que las dos opciones son viables, pero aquí hay una comunicación directa y de alguna manera la situación nos obliga o nos mueve hacia una generosidad cultural. Usted también lo considera así, incluso ahora con lo que comentas. Sí, sí, o sea, pero eso que dices yo también lo, lo traslado a otro ámbito hermano que es la educación. Es Sí, decir, eh, estoy absolutamente de acuerdo en que tanto la educación, tanto la música como en general la cultura y la educación sí, se han podido más o menos salvar por todas estas plataformas y toda esta manera increíble que hay de de comunicar. comunicación. Y eso es una oportunidad increíble para ahora y para el futuro. Sí, Dicho sea esto, nada sustituye la experiencia real, ¿no? sí, Entonces, yo, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos en lo que yo hago, de sí, este tipo de plataformas y de llegar a los sitios más insospechados del mundo con instrucción de personas de muy alto nivel, juntar a músicos de orquesta con jóvenes estudiantes en lugares que nunca han tenido educación musical de ese nivel. Todo eso es fabuloso, sin duda. sí, Pero yo sí creo que tenemos que hacer lo posible por encontrar formas de, de que la educación sea en presencia, que los conciertos regresen, que los conciertos, que el ballet del teatro sea presencial, ¿no? No para todos, sí, pero para quien se pueda. sí, Y me preocupa tremendamente eh, que pudiera haber impedimentos más allá de la realidad. Es decir, que la razón por la cual no haya conciertos sea por cuestiones burocráticas o por cuestiones sindicales, la sí, razón por la cual no hablan los colegios sea por cuestiones políticas. Todo eso a mí me preocupa mucho, porque sí, la pandemia es la excusa perfecta del que no quiere trabajar, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y seguir ejemplos de diferentes partes del mundo en sí, donde hacen cosas muy impresionantes, ¿no? O sea, de hecho, yo tuve la oportunidad, mi esposa es bailarina, por cierto, retirada, pero bailarina de ballet, ya, y fuimos a un ballet octubre, sí, en España, y eran sí, dos bailarines, eran puras parejas, eh, duetos, duetos, y que habían ensayado por su parte, y así es, ya estaba pasando aquí en octubre, ¿no? sí. Entonces, es decir, hay la manera. Sí, 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 Entonces, yo Alemania creo, también y Rusia, el sí, Teatro Mariinsky sí, ha hecho cosas. correcto. Entonces, yo creo que hay que supervalorar eh, todas estas plataformas y lo que han significado en esta situación, digamos, de emergencia. Sí, Pero tampoco podemos pensar que sustituyen a la verdadera experiencia. no, claro. Aquí yo creo que está El balance, encontrar el el reto para punto. adelante, Sí, ¿verdad? sí, ¿Por sí, qué en encontrar. realidad? Sí, porque imagínate si la gente se puede emocionar en una pantalla o en un teléfono. Imagínate si no se puede emocionar en la más pequeña manifestación de un concierto que hubiera con todos los cuidados y tal, por eso yo creo, y ahorita es lo que me obsesiona, que tenemos que encontrar la manera de comunicar poco a poco presencialmente con Sí, la ayuda de estas plataformas. O sea, es aprender lo mejor que nos están dejando estas plataformas, pero no ni por un segundo pensar que un niño puede quedarse a estudiar toda su vida desde su casa. Ahí claro. sí yo no estoy de acuerdo con eso. Pero Sí, sí, esa sí, es mi manera de pensar, porque además como lo que tú haces, la música, es
una cosa que se experimenta una vez, o sea, es el momento y ya. Y Sí. yo no quiero que se pierda eso si se puede conseguir lo antes posible, ¿no? Sí, incluso de una manera básica, y lo comparto porque regresé apenas a mis clases de piano, y entonces en la clase el maestro me puso la computadora para leer la partitura. Y a mí me saltó el hecho como de, ¿por qué la computadora? Y entonces le dijo, Sí. maestro, es que yo necesito el papel, yo quiero el papel, necesito verlo en papel. Entonces le pedí yo que por favor nunca más quería yo ver la partitura en la computadora porque parece, o sea, es un símil con lo que tú estás diciendo, muy básico, pero que ilustra muy bien la sensación. O sea, ese papel a lo mejor no es la partitura original, pero es una copia, uno como estudiante. Ahora, llevado a eso, amplificarlo, definitivo. Incluso, yo no sé tú, Carlos, pero Beethoven no se escuchaba igual encerrado en la pandemia. O sea, no se escuchaba igual la misma grabación de Leonard Bernstein o de Karajan o de Muti, no se escuchaba igual. Ahora que podemos salir medianamente con todas las precauciones, a estar en casa, tenía otro color, no sé tú cómo lo vivieras escuchando las Sí, o grabaciones. sea, es lo que yo siempre he dicho, las grabaciones son sensacionales, eh, pero no sustituyen a la realidad, ¿no? Entonces, Así es. porque, uh, es decir, que entiendo perfectamente que haya gente que ya esté tan enamorada con su equipo de sonido, con sus grabaciones, pues que ya no salgan a los conciertos porque les puede parecer que ningún concierto puede llegar a la perfección de la Filarmónica de Berlín. Pero la realidad es que la emoción del momento es algo inenarrable. ¿Y qué te puedo decir? Es por lo que vivimos, ¿no? Sí. Y eso se lo oí decir a Ian McKellen, Sir Ian McKellen, un gran actor inglés, de los más grandes vivos hoy, Sí. en una entrevista relativa a esto, que decía que él es de estas personas conocidísimas por sus diferentes interpretaciones de Shakespeare. Y también es muy conocido por uno de los personajes del Señor de los Anillos, pero no sé cuál es. Sí. O de Harry Potter, no me acuerdo. Pero bueno, él Es el Señor de decía los que Anillos. es el señor, ¿sí? ¿Cómo se Sí. llamaba el No me personaje? recuerdo, es el Pero sí mago, sabes, ¿no? pero sí es de los Sí, principales. sí. Bueno, pues él decía que para él uh, hasta la mejor película o obra grabada Sí. se quedaba corto a experiencias que él ha tenido en el teatro en momentos insospechados, ¿no? En donde dices, en medio de la nada, de repente pasó algo, ¿no? En una de esas funciones que pasan y se van, ¿no? Sí. Y sí, yo creo que es bien importante, porque regreso a lo más importante que para mí es la clave de todo, que es la educación. Sí. En la educación, la relación del alumno con el maestro, del alumno con lo que se aprende, es muy diferente a la relación del alumno con la pantalla, ¿sí? Es Claro. decir, la pantalla puede ser un sustituto muy bueno y gracias a Dios que está, pero no le quitemos fuerza a eso que es lo único del momento y que no se puede traducir también en una pantalla. Pero Sí. bueno, o sea, estoy hablando cuando acabamos de grabar toda una temporada de minería en una pantalla, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Que esa es la mejor opción ¿Qué dentro de hay las ahora? restricciones, ¿sí? Sí, Entonces, dentro de estas restricciones, tenemos que maximizar y pues por eso es las diferentes cosas. Pero como tú sabes, en algunos países en donde se ha logrado establecer protocolos de seguridad que funcionan, sí. pues poco a poco están regresando los conciertos, las funciones,
Sí. Y lo que sí te puedo decir es que la conexión con el público, sea el tamaño sea, hijo, es impresionante. Por los dos lados. Somos seres humanos y necesitamos esta parte de, obviamente la música no la puedo tocar como a lo mejor puedo tocar un brazo o mover un brazo, pero, Sí. o estar en un escenario, pero definitivamente el vibrar de la música y que penetre en tu cuerpo y te haga vibrar y logres esa interacción, esa comunicación, es como bailar con una grabación y grabar con una orquesta en vivo. O sea, es totalmente diferente. Te he visto a Valery Gergiev dirigir en el teatro en Moscú y ver y estar bailando con su misma grabación, vamos a decir Cascanueces, y no es Cascanueces, o sea, Cascanueces es ahí en ese lugar con el director y simple y sencillamente el hecho de que se te escape una lágrima o de que veas determinada situación o te comuniques es poesía, es vida, nutre el alma y lo entiendo perfectamente y ojalá que el público también así lo pueda recibir. Ahora, dentro de estas opciones, que son las opciones que hay ahorita, al menos en nuestro país, México, que está tratándose de hacer cultura de esta forma. Del 3 al 15 de julio tenemos la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Y la verdad es que... Es el 3 de julio al 15 de agosto, perdón. 3 de julio al 15 de agosto. Ok, sí. Lo corregimos, del 3 de julio al 15 de agosto. Son 7 programas. Exacto. 7 programas de los cuales a mí me llama muchísimo la atención el primer programa porque abren con un homenaje a Aaron Copland y Carlos Chávez. Y Aaron Copland además con una fanfarria, o sea, no sé, y esto es lo que yo leo desde este lado y desde esta humana que soy, pareciera un poco atrevido, pareciera a la vez también fantástico, porque ¿por qué no abrir con una fanfarria? En otro momento fue un encargo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, para hacer distinción a todas esas personas que se unificaron en esa guerra, pero en el buen sentido, pero empezar con una fanfarria como decir, aquí estamos, está presente la música y luego con música de Chávez tan vibrante y tan sonora como es la tocata para percusiones. No sé qué es lo que la Orquesta Sinfónica en este primer programa nos quiera transmitir y tú como director artístico, porque eso es lo que yo leo. Mira, los 7 programas están divididos en 7 homenajes. Sí, es correcto. Entonces, cada uno de los homenajes es un homenaje a algo que, pues, en su momento, que fue en marzo de este año, se nos ocurrió como algo del momento o esencial. Entonces, sí. El último es un homenaje a las víctimas de la pandemia. Otra de las semanas es un homenaje a los héroes de la pandemia, los héroes presentes anónimos. O anónimos. ¿Sí? Otro homenaje es un homenaje a la familia. Otro homenaje es un homenaje a Bach, como un homenaje a un gran pensador, ¿no? Sí. Y este es un homenaje a la relación entre Estados Unidos y México, ejemplificada en Copland y Chávez. Sí. Pero cada uno de estos homenajes son simbólicos, es decir, sí. No estamos homenajeando a Estados Unidos y México o a Chávez y Copland, sino el concepto de unificarse y de hacer proyectos en común. Estos dos compositores en los años 40 del siglo pasado lograron unir fuerzas y hacer de la música de estos dos países algo que se nutría de uno de la otra y hicieron maravillas, uno conociendo a la cultura del otro y viceversa. Y eso a mí me parece que es un poco la solución a veces a la falta de comunicación que puede haber entre culturas o entre gobiernos. Y por eso se nos ocurrió homenajear a estos dos compositores. Y de Copland escogimos un ballet, el ballet que compuso para Martha Graham, que es la Primavera de los Apalaches o en los Apalaches, la suite, porque el ballet es un poco más largo, y como una pieza, digamos, icónica, y 2 obras de Copland y 2 obras de Chávez, una obra de Chávez que es la tocata para percusiones, que es una obra también importantísima de Carlos Chávez, y lo demás son obras de otros compositores mexicanos y otros compositores americanos. Sí. Entonces, cada programa, para quien vea, son 7,
cada programa, en cada semana, da la oportunidad de homenajear a alguien o de, digamos, valorar algo Sí. que a veces es puntual, o sea, a veces estamos homenajeando a una persona o a veces estamos homenajeando a una persona en nombre de otras personas. En el caso de Copland y Chávez, se está homenajeando a la relación entre dos países que son los dos países que tienen la frontera más transitada y una increíble oportunidad de comunicación. Sí, que viéndolo ahora y escuchándolo, ojalá se replicara esta parte de la historia. De los programas, que a mí me gustó un poco como analizarlo, siempre veo un programa y uno hace una primera lectura o a lo mejor una segunda lectura de un programa. Tenemos, como tú dices, diferentes ofertas. Hay un homenaje a la familia que me parece interesantísimo porque estamos hablando de música de Camille Saint-Saëns, el Carnaval de los Animales, que bueno, como bailarina no puedo dejar de preguntarlo ni de decirlo. Este cisne, estos elefantes, estos canguros, toda esta historia musical también representada por uno de los más grandes. Además, Pedro y el Lobo. ¿Qué significa? Porque leí, espero no estar equivocada, que además de director eres el narrador. Entonces, hablar de Pedro y que se comen al pato y entonces el pájaro y entonces el lobo. ¿Cómo vive Carlos esta experiencia? Porque además es el niño, ¿no? Un poquito refrescar ese niño en ti. ¿Cómo lo viviste o cómo lo has vivido? No, pues impresionante, porque ese es un programa que lo pensamos como un homenaje a la familia, que es el homenaje que se me había olvidado, imagínate, quizá el más importante. Pero pensamos en dos programas que fueran como pues, lo más conocido y lo más querido, que es Pedro y el Lobo y el Carnaval de los Animales. Y yo siempre había querido narrarlos porque me ha tocado hacerlos muchas veces. Y es la primera vez que lo narras. Así sí, es decir, yo los he narrado, el carnaval sí lo he narrado varias veces, porque el carnaval lo puedes narrar y dirigir al mismo tiempo y no pasa nada porque la narración está fuera del tiempo que está tocando la música. ¿Sí? O sea, de hecho, el carnaval no necesita la narración porque el carnaval no tiene una historia, tiene, cada movimiento es casi habla por sí solo. Uno de los animales, pero no hay una narración, sino que se ha vuelto tradición leer unos poemas o lo que tú quieras. Pero en el caso de Pedro y el Lobo está la historia encima de la música. ¿Sí? Entonces, la narración, para estarla narrando, tendrías que narrarla mientras que diriges. Es difícil, ¿no? No digo que no sea posible, pero es difícil. Y en el caso de la tecnología, como está, pues hicimos una postproducción, o sea, primero grabamos la música y ya sobre la música grabamos las palabras con el privilegio además de poder hacer las palabras muchas veces hasta que te salgan exactamente coincidente con la música o exactamente coincidente con el carácter del momento. Y eso se me hizo una experiencia espectacular porque sentí un poco lo que debe de sentir una de esas personas que está haciendo doblaje o que está haciendo las voces en una película, en una caricatura animada. ¿Sí? Entonces, de repente es que le estás dando la vida a la música con tus palabras. Y ahí me di cuenta de lo difícil que es y por qué estoy tan lejos de ser actor. Porque cuando me oía a mí mismo me decía, no, madre de mi alma, no funciona esto. Y en lo que tú ves es un par de personas que me estaban asistiendo y aprendí muchísimo de cómo jugar con la voz, de cómo jugar con los registros de voz, de cuándo actuar y cuándo no, cuándo narrar, cuándo actuar. Fue fascinante. Pero sí debo decir que en lo más mínimo no me siento actor ni narrador, sino que dentro de las restricciones de la pandemia, pues no teníamos narrador y que
para mí es como un sueño hecho realidad, igual que fue tocar con Shari el doble concierto de Bach, Sí. como uno de los solistas. Es algo que no hago comúnmente y que fue una experiencia increíble, aprovechando que pude estudiar y tuve tiempo de estudiar. Sí. O sea, es un ejemplo de lo que te decía antes, que todo esto abre oportunidades que quizá no te hubieras dado tú a ti mismo antes, ¿no? Sí. Y esto de, ¿cómo se llama? De los conciertos de minería Sí. es espectacular. Te digo por qué, porque primero, cada uno de los conciertos fue hecho con enorme cuidado y con enorme cantidad de ensayo, enorme cantidad de tomas, y pudimos lograr algo que difícilmente se logra en un concierto, que es la oportunidad de decir, bueno, pues ahora no quedé contento con este movimiento, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Hasta que Y está. además se logró que el grupo de músicos, que éramos 40, 50, pues llevábamos confinados y sin tocar juntos mucho tiempo, entonces teníamos unas ganas de trabajar que no podíamos con ellas. Y entonces Sí. si teníamos presupuestadas 9 horas de grabación, tuvimos 12 en realidad o 13 y Sí. nadie estaba viendo el reloj, ¿no? Entonces eso son esas cosas que te digo, uno piensa, bueno, ¿por qué no siempre es así? ¿Sí? O sea, si lo Sí. que tú o yo hacemos no es lo que más nos gusta, ¿por qué estar viendo el reloj? ¿O por qué ponerle límite de horas? ¿Y por qué cosas así? ¿O por qué no valorarlo? Yo no digo que así sea siempre, que lo obligues a músicos a estar grabando 12 horas en un día, pero Sí. esa comunión que hubo en esta temporada y que va a ser aparente a cualquiera que lo vea, sí creo que es algo único de Sí. esta circunstancia. Además de que es único tener a un coro cantando el Requiem de Mozart, todos con cubrebocas. Sí, no, bueno. No, 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 o sea, definitivamente único, pero qué interesante porque nos revalora, nos vuelve a lo mejor un poquito cuando empezábamos, ¿no? Cuando iba a ser tu primer función o tu primer presentación, entonces te super preparas y estás y te entregas y está ahí tu corazón, está ahí tu físico, y a Sí, veces lo vamos un poco perdiendo, nos vamos haciendo acostumbrados a, pues soy el cisne, o voy a bailar esta coreografía, o voy a tocar esto, a volver a esta sensación, incluso un poco como juvenil o de niños, así le sí. queremos llamar. Y por otro lado, me llamó mucho la atención y quiero regresarme tantito, porque en esta narración de Pedro y el Lobo, quisiera yo preguntarte a ti, por ejemplo, en los conservatorios me asimilo más a lo que yo hago porque es mucho más fácil. Yo no me dedico a esto como tal, ya llevo un año haciéndolo porque me invitó el dueño de la jornada en su momento y vio facilidad para hacerlo, pero el hecho de decir, estoy en un conservatorio, entonces estoy en un conservatorio y todo tiene que ser así, y la cabeza va inclinada así, y el brazo tiene que ir aquí, y no hay otra opción, ¿me explico? O sea, como todo muy punto Sí, sí. por punto, y no te puedes salir de ese asunto, ¿no? ¿Qué tan abierto o cómo sucede en la formación educativa musical? ¿Qué tanto están abiertos a esta organicidad, a esta forma natural de educar? Porque, por ejemplo, lo que están haciendo de Pedro y el Lobo es una forma orgánica y natural de hacerlo. Hoy en día los conservatorios son cada vez más abiertos a diferentes ideas y manifestaciones. Es decir, sí hay cierta rigidez, sobre todo en algunos maestros y tal, pero ya es muy difícil encontrar un conservatorio o un maestro en que a un alumno no le recalque la importancia de ser individual, ¿no? Sí, O de expresar, ¿no? sí, Eh, si a lo que te refieres es a lo acartonado que eran ciertas cosas o que siguen siendo ciertas enseñanzas, yo creo que ya es una idea que se habla mucho sí, sobre no hacer de los alumnos eh, calcas de los maestros o una idea teórica de lo que le gustaría hacer al maestro, sino que expresen, o sea, pero no hay duda que sí es diferente, o sea, es lo que uno querría es que cada alumno o cada músico tenga una voz
y tenga la libertad de expresar esa voz. La realidad es que, pues como en la danza, o sea, hay mucha gente que está más preocupada por la precisión de los pasos que por lo que deben de Transmitir. comunicar los pasos, ¿sí? O sea, Sí. mi esposa tuvo una maestra legendaria en Rusia. Ella estudió Rusa. en el Kirov, sí, sí. Y, o sea, vemos muchos videos de ballet, de cómo bailan hoy las grandes bailarinas, y ponemos a la maestra de mi esposa, y te juro que lo que tienes es dos absolutos mundos en cuanto a la expresividad, Sí. pero contrastantes en cuanto a la técnica, ¿sí? Es decir, la técnica de una bailarina top de hoy es impactante, como giran, como todo, es impresionante. Sí. Pero te vas a los tiempos de esta señora que era legendaria, y pues era chaparrita, un poquito menos ágil, lo que tú quieras, pero comunica un montón, ¿no? Lo mismo pasa en la música, es decir, que uno lo que querría es que los músicos siempre vayan más allá de la parte técnica, y que tengan una voz individual. Y un poco buscando eso es lo de esto de Pedro y el Lobo y tal, porque para mí, yo siempre estoy intentando, no siempre logrando, pero que la música signifique algo, es decir, que tenga un mensaje que comunicar. Sí. Y en el caso de Pedro y el Lobo, pues es tan claro, ¿no? Que el simple hecho de poder decir esas palabras, que por cierto eran de Prokofiev, del mismo compositor, pues te da una oportunidad de comunicarte a otro nivel. Sí. Y eso lo digo con la, digamos, sabiendo que no soy un profesional de esto, ¿no? Pero sí sabiendo que puedo contar una historia. Sí me explico lo que digo. O sea, no me voy a poner a actuar nunca, no es lo mío. Pero la pandemia y todo esto que estamos viviendo, como que me dio la oportunidad de imaginarme cosas que no me imaginaba antes para expresarme. Y, o sea, yo nunca había hecho una temporada virtual de una orquesta, nunca había hecho Zooms alrededor del mundo o incluso ensayos vía Zoom, pero pues aprendes que es una manera de, lo que te decía hace un rato, de comunicar. Sí, ahora Carlos, pasando a otro punto que no lo mencionaste en su momento, pero que yo lo voy a mencionar, porque no puedo dejar de hacerlo. Estamos hablando de tu programa, creo que es el cuarto homenaje a Carlos Miguel Prieto, que es tu padre, que desde chiquita escuchaba yo que la verdad es que ha hecho mucho por la comunicación entre chelistas, además escribe, pero hay un concurso que tiene su nombre, vaya, una serie incluso por la literatura del instrumento ha hecho muchísimo. ¿Qué significa para ti la verdad es que es la primera vez seguramente que hacen un programa juntos en la Orquesta Sinfónica de Minería bajo estas condiciones? Bajo esas condiciones, sí. Hemos hecho cosas juntos, pero mira, la historia fue la siguiente, porque creo que sí es importante que la cuente, porque si no parece que se me ocurrió a mí. Ya desde hace varios años, el patronato de minería me había propuesto hacer un homenaje a mi papá. Y yo me dije, bueno, pues sí, pero como que uno nunca quiere caer en cuestiones, aunque estas son cuestiones de nepotismo al revés, ¿verdad? Pero de favorecer o de poder de decir, bueno, pues lo está haciendo porque es su papá o lo que tú quieras. Pero en este caso, sí lo acepté y con gusto. Y una vez más, no solo por quién es él y por quién ha sido, sino por lo que representa también alguien en su situación. Es decir, una persona que tiene una edad avanzada, que si nosotros hemos estado encerrados o limitados, pues él multiplícalo por 100, ¿no? Entonces, para mí sí fue como una oportunidad de homenajearlo a él, y así fue dicho clarísimamente, por su trayectoria, por lo que ha hecho por los demás, sobre todo,
Sí. por lo que ha hecho por su instrumento. También homenajearlo y homenajear a gente de su generación que ha visto una pandemia desde un punto de vista mucho más dura que alguien más joven, ¿no? Sí. Entonces, a mí me duele muchísimo, y en su momento quizá era lo que más me dolía, cómo esta pandemia separó a familias Sí. momentáneamente, digo, separó una manera de hablar. Y Sí. entonces, dentro de esto, pues fue una oportunidad buenísima que hicimos muy bien, porque además tocó, lo digo en el pasado porque ya está grabada la temporada, ¿eh? Pero Pero todavía lo pueden ver, claro. correcto, se programó una obra que él comisionó, que es una obra de Joaquín Gutiérrez Heras, Sí. llamada En el Puerto, Canción. Canción en el Puerto. Sí. Una obra de Rachmaninoff llamada Vocaliz, que es una canción Es hermosa, bellísima. hermosísima. Y después también él tocó de bis 2 movimientos de una suite de Bach y una obra de Eugenio Toussaint que le escribió Sí. a él. Entonces, refleja un poco también él su carrera y su manera de ser. Y pues fue emotivo. Qué hermoso, Fue habla de la familia, ¿no? De ese me sí. sumo, porque si para mí es difícil una situación así, si para ti lo es, definitivamente para nuestros padres, para los padres en sí, ¿cómo te lo explico? Ahora, Carlos, quiero preguntarte algo porque la curiosidad pues me lleva ya. Y va a ser ya hacia el final de esta entrevista, porque tú vienes de un linaje, una familia de músicos, tu abuela en su momento, ¿no? Con estos abuelos franceses, en fin, toda la conexión que hay de formar este cuarteto, que bueno, mira, a la larga era una forma pequeña de hacer la gran música que ahora se ve con muchos más, pero 4 ahora son 80, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. A veces cuando, te lo voy a decir en mi primer término para que sea lo más honesto posible, cuando mi padre me da clase, ¿no? Entonces me da una clase de piano y en el hecho de la familia y esa intimidad que se genera a veces, no, papá, pues es que así está bien, o sea, no es como tú me estás diciendo, ¿sabes? Y el músico es él, ¿no? O es que aquí puede ir un poco más lento porque mira, la partitura indica esto. Y uno en su juventud, entre rebeldía y entre su confianza con el padre o con la familia, pues prácticamente hace caso omiso, ¿no? Ya después, obviamente, con otra madurez y con otra edad. En aquellos tiempos, cuando chico, Carlos, cuando estudiaban con la abuela, cuando eran los inicios, ¿cómo era? ¿Pasaba así? ¿No pasaba así? Y ahora traducido a los tiempos de hoy. No sé, o sea, ahora es tan diferente, o sea, por ejemplo, ¿qué te voy a decir diferente? O sea, mi abuela nos hacía estudiar básicamente todos los días. Sí. Y pues yo prefería irme a jugar fútbol, ¿no? Como cualquier niño, pero yo tenía un poco la situación de que pues era así o así, ¿no? Sí, no hay Y mucha opción. hoy por lo menos con mis hijos, yo tengo una relación muy diferente, o sea, yo no los obligo a estudiar 1 hora al día o media hora, quizá por error, pero pues así es, hay una relación diferente. Y pues quizá debido a eso no se van a dedicar a la música, pero mi manera de pensar es que yo no quiero que se dediquen a la música porque yo los forcé a estudiar, sino porque a ellos les gustó, ¿no? Sí. Es decir, para decir de tu papá, bueno, pues seguramente tu papá te puede enseñar X, Y, Z, pero la persona que eventualmente decide qué tan rápido o lento tocas, pues eres tú. Y los demás decidimos si tienes razón o pues tú misma, ¿no? Pero la realidad es que como padres de familia, yo siento que hoy ha cambiado algo la relación con los jóvenes porque reciben tantísima información de todas partes que no sé cómo decirte, es diferente, ¿no? No sé si aquí me estoy, ¿cómo se llama? Confesando como ser un ruco, pero la realidad es que
como, como que antes, al no tener tantísimas oportunidades de comunicar o de hacer cosas comunicando con el mundo, Sí. tenías más tiempo para hacer otras cosas. Entonces, en mi caso, ese tiempo pasó para el violín y para los deportes. Así fue en mi caso. Sí, definitivamente es un programa que invita con estas siete opciones, no se lo pierdan. Yo, por supuesto, no me perderé el segundo programa, que es el de la familia. Tengo que escuchar a Carlos Miguel Prieto narrar Pedro y el Lobo, no me lo puedo perder, no puedo perderme ese homenaje a su padre, Carlos Miguel Prieto, escuchar todas estas obras que nos ofrecen. Al final, los tres programas, primero está relacionado el quinto con Bach, el sexto está relacionado con los héroes anónimos de esta pandemia y las víctimas también de que me parece muy curioso que Bach, considerado uno de los padres de la música, o el padre de la música prácticamente, me parece que es un programa equilibrado, que me parece que es un programa muy accesible y que finalmente nos dice que la música está de pie, que la música está presente, que esos músicos que estuvieron 10, 12 meses, quizá ensayando, quizá practicando para ti, para mí, para todos los que tengamos el privilegio de escucharles, sabrán que lo valió porque tú, porque yo nos conmovimos al escucharle. ¿Cómo es que pueden adquirir los boletos, Carlos? ¿Cómo es que pueden acercarse para estar en este programa? En el portal hay una parte en donde se meten y hay más, la gente va a saber cómo hacerle. O sea, quien quiera adquirir un abono lo puede hacer con toda facilidad. Sí. El precio es muy accesible. Sí. Y lo que yo sí les puedo decir con toda seguridad es que fueron 7 conciertos hechos con una combinación de ganas, de amor, de cariño y de algo que para todos fue imborrable, que fue una emoción increíble. O sea, imagínate que tú juntas a 50 personas que no habían tocado juntas y pues los pones a tocar una sinfonía de Beethoven, pues aquello fue el acabose de emociones y de tal, y hubo momentos de enorme alegría, de tristeza. El Requiem de Mozart no fue fácil porque pues nos hizo pensar a todos en cosas difíciles, pero fueron 3 semanas de trabajo todos los días. Sí. Y de a veces 10, 12 horas de grabación que hubiéramos podido hacer en 3, pero que hicimos con eso que te decía antes de querer llegar al público. Sí. A veces decía yo, bueno, pues lo vamos a volver a repetir cuando en realidad si el público estuviera aquí, ya lo hubiéramos tenido por la emoción que te da ese público, pero muchos momentos repetíamos algo simplemente para que quede algo más emotivo para la gente. Todo esto, esta temporada, nos sirvió a nosotros muchísimo, a mí muchísimo. No te puedo ni empezar a contar cómo salí de motivado, de feliz, de cansado, pero de motivado, ¿no? Sí. Y lo que nos gustaría es que la gente, el público, pueda tomar estos conciertos como un principio de una orquesta sensacional, que es la Sinfónica de Minería, de una organización de primera, que lo que está diciendo es, aquí estoy, y por ahora no puedo hacer conciertos presenciales, pero tan pronto pueda los haré. Sí. Todos estos programas están listos para, en la primera oportunidad, ser presentados a un público presencial. Estas grabaciones fueron hechas con unas 4 o 5 cámaras, con una producción muy, muy detallada, pero sobre todo con unas ganas que nos rebasaban tremendamente. La presencia de, creo que son 7 u 8 solistas de la orquesta, es muy relevante, además de la presencia de mi padre, y de Jorge Federico Osorio, excelso pianista mexicano, ¿no? Y entonces, de los solistas tenemos la temporada más variada que hemos tenido, porque nunca hemos tenido en una temporada solistas de piano, violín, cello, fagot,
clarinete, corno, o sea, voz, ¿no? Entonces ahí tienes una variedad increíble. Sí. Y sobre todo con unas ganas de trabajar espectaculares que espero que estén ahí para siempre. Pero bueno, el objetivo es que el público vea estos conciertos. El costo es un costo pequeño de recuperación porque todo esto cuesta dinero. Claro. Pero la obsesión mía y de la organización sobre todo es llegar a las almas de la gente que nos puede utilizar como ayuda para salir de todo esto. Pues ahí está la invitación a este programa que curiosamente es digital, pero contiene todo el corazón de cada uno de los que están, toda la energía, toda esta, decir, aquí estamos, como bien lo mencionó el maestro Carlos Miguel. Y bueno, sigue la música, sabemos que estás en España, sabemos que estrenaron, que yo creo que es un privilegio hoy en día y en estas épocas hacer un estreno, Carlos, porque... Sí, no, bueno, ahorita lo que hagas impensable. Sí. Sí. O sea, ahorita y ya verás que cuando estemos en México poco a poco haciendo cosas, vamos a vivir unas experiencias increíbles, porque el público te recibe como con una emoción impresionante y al mismo tiempo los músicos agradecemos la presencia del público. El otro día fue una obra de teatro aquí en España. Sí. Que tenía dos actores. Sí. Y encontraron la mejor manera, no sé ni cómo le hicieron, pero de hacernos claro que ellos nos estaban agradeciendo a nosotros. Ay, qué hermoso. Y eso a mí se me hizo bonito porque eso es lo que yo siento en todos estos conciertos, que no son tantos, pero que he tenido la oportunidad de tener, ese agradecimiento por el público por haber venido al concierto. Sí. Y sueño con ese contacto con el público en México. O sea, para mí, y por eso quise empezar esta oportunidad tan buena que me das de comunicar, de decir que todo esto es fabuloso, pero que nada es como estar en contacto, ¿no? Sí. Ojalá pronto se pueda que en nuestro país los niños puedan ir a clase presencial, puedan ir al cine, podamos ir a conciertos, a ballet, a lo que sea, ¿no? Sin temor, porque los protocolos que se están tomando son muy seguros. Sí. En la temporada de minería no tuvimos un solo contagio, digo, no tuvimos público, pero no tuvimos un contagio en la orquesta. Todas las medidas. Las medidas, es importante que se sepa, que el público sepa que cuando regresemos es porque hemos analizado todo de cabo a rabo, ¿no? Y por eso en parte no hemos regresado, porque no consideramos como que sea todavía el momento, pero morimos de ganas de abrazar al público. Pues ahí está, la verdad es que me acuerdo de una frase de mi abuelo que decía que cuando se pierde se gana, y creo que este sentón también se gana, también se puede ganar, este sentón, este parón, esta forma a veces tan abrupta, y además en la sensibilidad del artista es doblemente complicada, porque ser sensible tiene sus ventajas, pero también muchas desventajas. El hecho de estar hoy por hoy, la gente quiere ver, quiere escuchar, quiere sentir, quiere palpar, porque a partir de una ausencia de ello, reconoce la presencia de. Reconocemos la presencia de Carlos Miguel Prieto hoy. Ha sido un agasajo tenerte en el programa. Saber de tu esposa como bailarina, bueno, me ha hecho sentir más ligera, porque no te creas, no es lo mío, no es a lo que yo me dedico, lo hago con muchísimo gusto y porque creen y consideran, y yo también lo considero, gozo mucho hacerlo, pero sobre todo el promover, difundir y hacer ver a los artistas, a sus programas, a su música y ayudar en este proceso de nueva integración, para mí es un privilegio. Muchísimas gracias, Carlos, gracias por estar aquí hoy. Te agradezco mucho la oportunidad y te felicito porque lo haces muy bien. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, gracias. Gracias a ti.